Estamos grabando. Buen día a todos, niños y niñas. Qué rico que estén aquí hoy día conmigo y las personas que no pudieron estar. No hay problema. Espero que estén viendo esta clase también. Una de las últimas ya que nos van quedando. No es la última, ojo, no es la última, pero es una de las últimas que nos van quedando. Agradezco un montón el esfuerzo que le están poniendo, así que y vamos por muy buen camino. Para el día de hoy he preparado un material, una lectura que espero les agrade y algunos pasos de un proceso de comprensión lectora que me gustaría que pudiéramos trabajar juntos, porque en realidad hoy día vamos a descubrir, o por lo menos me gustaría que descubriesen, que tenemos distintos pasos al momento de leer y no solamente pasar los ojitos por el libro. Así que el objetivo del día de hoy va a ser identificar cuáles son las estrategias que ustedes conocen, porque primero vamos a partir de las que ustedes pueden descubrir, de las que ustedes conocen, y también vamos a conocer algunos elementos importantes a partir de lo que ustedes me puedan decir. Así que a trabajar. En primer lugar, me gustaría partir con una premisa. La lectura no es lo mismo que un proceso lector. Por lo tanto, leer tiene ciertas características y llevar a cabo un proceso lector tiene ciertas otras características. ¿Alguien tiene idea de a lo que me estoy refiriendo con esto? Niños, niñas. Sí, profe, o sea, tengo una idea. A ver. Yo creo que leer es como identificar símbolos que representan algo, que eso puede ser en Ya. cualquier idioma, pero un proceso lector tiene que ver con el análisis de lo que está escrito. Vamos a ver entonces. Leer tiene que ver con identificar signos. Perfecto. Y me dijiste que el proceso lector tiene que ver con qué, Dieguito, para que lo vayamos anotando y le vaya quedando Pero, a los profe, chiquillos que están en soy, que... soy, soy el Seba. Oh, perdón. Seba. Tiene que ver con un proceso de análisis de lo que está escrito. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sebita. ¿Alguien cree lo contrario o algo distinto? ¿Alguien quisiera agregar algún otro elemento a estos cuadritos que estamos armando acá? Por ejemplo, la Javiera a lo mejor tiene algo más que agregar. Javiera. Em, no sé. Porque lo que nos dice el SEBA es bastante claro. Leer es identificar signos y el proceso lector implica un análisis. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O cree que son la misma cosa o algo distinto? No estoy de acuerdo con el SEO. Le voy a agregar algunos elementos adicionales a lo que dice Cevita, ¿cierto? Dice que leer es identificar signos, pero no solamente identificarlos, coma, sino que darle significado en sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando nosotros aprendemos a leer, por allá por los 4 años de edad o antes, o un poquito después, depende de los ritmos de cada persona, a nosotros nos enseñan las letras, nos enseñan cómo combinar las letras y nos enseñan los sonidos que tienen cada una de las letras. Entonces, eso nos permite, nos da las herramientas básicas para lograr decodificar. ¿A qué me refiero con decodificar? Me refiero a ver letras y darles un significado. Es decir, cuando yo veo una M y una A, siempre, bueno, que el primer ejemplo que nos enseñan en los colegios habitualmente, a mí por lo menos, cuando uno ve una M con una A, tiene que aprender que dice más. Y cuando después va juntando sílabas, va dándole sentido a las palabras. Eso es, en estricto rigor, un proceso de decodificación, que es lo que describe más o menos Seba. Si avanzamos un poquitito con eso, no solamente decodificamos, sino que identificamos las palabras, la expresión y las oraciones, y somos capaces también de verlas en un significado, o sea, le atribuimos un significado conjunto.
atribuimos significado conjunto a los signos que podemos identificar. Sin embargo, llevar a cabo un proceso lector es bastante más profundo que eso. Cevita da en el clavo en uno de los procesos, porque en realidad la palabra proceso igual implica que hay distintas etapas, distintos pasos. Y eso es lo que tenemos que trabajar en la clase del día de hoy. Porque el proceso que nos está dando el Cevita es bastante posterior a lo primero que comenzamos a hacer cuando leemos. No es lo primero que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando leemos? ¿Alguien me podría ayudar? Vamos a ver si alguien como la Valeria Costa. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando lee? Primero me pongo a identificar, a ver el texto, a ver una palabra que resalte, la busco y después empiezo a leer. Es uno de los pasos más importantes, ¿eh? Sí. Primero, antes de empezar a leer, buscar palabras que desconozco. Pero aún eso no es lo primero que habitualmente deberíamos hacer. Y qué rico que lo haga porque ya está dando un paso adelante. Pero hay otras cosas que debemos hacer primero. Muchas gracias, mi querida Valeria, ¿verdad? Sí. Ahora, señorita Bárbara, ¿qué se le ocurre a usted que podría complementar este proceso de lector que estamos tratando de describir? Porque dijimos que buscar palabras que desconozco es parte del proceso de lector. Además, el parte del proceso de lector, el análisis de lo que está escrito, como decía el Seba muy bien, que ahí tenemos pasos súper distantes el uno del otro. Que un paso inicial, el otro paso es post lectura o durante la lectura. ¿Qué otro elemento nos falta? ¿Qué cree usted que nos falta? Puede ser como leer como antes como un sinopsis o algo así, Ya o para podría ya ser. conocer el tema del libro o la lectura. Lo vamos a dejar así, conocer o investigar previamente el tema del texto. Perfecto. Eso también es un paso de lectura, pero no es el primero. O sea, en realidad es uno de los primeros, sí. Porque para hacer eso, conocer, investigar previamente el tema, para hacer eso lo primero que tenemos que hacer es fijar la atención en el título. Lo primero que pasa es miramos el título. ¿Por qué? Porque el título es como una especie de resumen, un pequeño fragmento que nos va a decir desde dónde estamos leyendo y hacia dónde vamos a caminar. En los textos no literarios, habitualmente el título es bastante más clarificador. En los textos literarios a veces no lo es y a veces es muy claro respecto a lo que está pasando. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en un título como Fuente Ovejuna, no entendemos absolutamente nada a partir de ahí, porque de hecho Fuente Ovejuna es un pueblo inventado. O sea, si lo leyésemos por primera vez sin tener conocimiento del mundo, digamos. En cambio, cuando nosotros pensamos en un título como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ya sabemos que nos va a dirigir, por lo menos porque hay palabras como Hidalgo y otras, que nos van a referir a la caballería. O podríamos adelantar un poquito el título sabiendo un poquito de esas cosas, sabiendo un poquito de las palabras que aparecen en el título, ¿cierto? Y una vez que sabemos de eso, podemos investigar porque, como decía muy bien Bárbara, es necesario saber. Entre más sabemos, más comprendemos. Y eso está absolutamente demostrado en todas partes. De hecho, el proceso de lector que vamos a hacer nosotros hoy día tiene que ver con eso. Entre menos sepamos, entre más sepamos, más o menos vamos a comprender o vamos a lograr identificar. Sin duda alguna. Y después de esto, después de buscar palabras que desconozco, después de investigar previamente el texto, podemos, perdón, podemos construir. ¿Alguien chicharrea? ¿Qué? ¿Quién chicharrea? ¿Quiere hablar, Francisca? Disculpe. O sea, Javiera, perdón. No, ¿No? que se me prendió solo.
Ah, ya no hay problema. Ya, entonces, como le decía, intentar construir un sentido inicial. Pensar de qué se puede tratar el libro, por así decirlo, predisponerme para recibir una lectura y al mismo tiempo que me predispongo para recibir una lectura a partir de todos los elementos que vi anteriormente, activo conocimientos previos. O sea, todo lo que yo sé lo voy a aplicar en la lectura. Eso en cualquier lectura. Ustedes recuerden que cuando leen algo es imposible que sepan absolutamente nada del algo que están leyendo. Aunque sea algo muy complejo, siempre va a haber algo, un punto de inicio, un punto de entrada por el que vamos a poder comprender. Y ese es en el que tenemos que trabajar. Por eso yo les decía adelante, entre más sabemos, entre más conocimiento tenemos, más fácil es la comprensión porque es más fácil entrar al texto cuando ya conocemos situaciones. ¿Sí? Profe, una pregunta, Pregúnteme. como todos los pasos de leer, como que también influyen en el proceso lector, ¿o no? Sí, bo, sin duda. O sea, cuando nosotros somos capaces de llevar este proceso, todo esto que dijimos acá arriba, muy bien, podemos llegar a hacer este paso mucho mejor. ¿Por qué? Porque el predisponernos, el identificar los procesos, el construir una imagen mental nos prepara para el aprendizaje. Y eso es básicamente lo que yo quiero que hagamos hoy día. ¿Se entiende? Y la Porque no importancia de vaya a esto, Sí, ser. gracias, mi niña. Y la importancia de esto es clave. Y la otra importancia que es clave es el saber más. Nosotros desde niños vamos aprendiendo una serie de cosas. De hecho, cuando niños como que nos encanta aprender, pues desde, no sé, desde los 2, 3 años que tenemos conciencia, hasta los 11, 12, incluso los niños en su mayoría están ávidos de conocimiento, entonces aprenden muy fácil todo. Cuando ya dejamos de desarrollar esa curiosidad, cuando dejamos de querer aprender, es cuando se nos empiezan a complicar más las cosas. Y lo peor de todo es que empezamos a aprender cosas más difíciles cuando ya no queremos aprender. Entonces, siempre lo primero va a ser la disposición y el trabajo. Ojo acá, después de que hicimos conocimientos previos y solo después de eso, después de que activamos esos conocimientos, recién ahí nosotros podemos leer. ¿Ve? Entonces, solamente, como le decía, solo ahí después de eso nosotros podemos leer. Va, se me pegó el power, así que lo voy a cerrar. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Se pegó, lo vamos a cerrar, lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a guardar los cambios sin duda alguna, si no lo vamos a perder todo lo que estábamos haciendo. Y vamos nuevamente acá. Aquí, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ahora tengo que compartir de nuevo la pantalla, obviamente. Ahora sí. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Después de todo lo anterior, recién empezamos a leer, hacemos una lectura inicial. ¿Por qué hablo de lectura inicial, niños? Niñas. Excelente, porque hay que leer más de una vez. Habitualmente un texto, la primera vez que hacemos, cuando leemos un texto por primera vez, la primera vez siempre nos enfocamos en esto, en identificar signos, en decodificarlos y en atribuir significado conjunto a los signos que podemos identificar. La primera vez siempre nos sirve para comprender someramente el texto. Es como que, saco una que otra idea, aparece por ahí. Pero la lectura inicial, que es una lectura habitualmente rápida, tiene que ser complementada con una lectura profunda. ¿A qué me refiero con una lectura profunda? Es decir, una lectura que interactúa con el texto.
¿Y a qué me refiero con que una lectura interactúa con el texto? Es decir, que nosotros somos capaces de, después de la lectura inicial, de ir sacando elementos, de ir sacando conclusiones, de ir comprendiendo cosas, de ir tomando apuntes, de ir sacando conclusiones, de ir preguntándose cosas. Siempre preguntar cosas. ¿Qué irá a pasar después? Tratar de anteceder, de anteponerse a lo que va a pasar en el texto. ¿Estoy de acuerdo con lo que hacen los personajes? ¿Cómo actúan esos personajes en un análisis inicial? En un análisis inicial, o sea, perdón, en una lectura inicial, habitualmente no profundizamos en esos aspectos, pero en la segunda lectura ya podemos empezar a buscar elementos para el análisis. Y luego de hacer esa lectura profunda, recién luego de eso viene el análisis que nos proponía el Sebastián. Y ese análisis es casi imposible. Bueno, hay gente que lo logra, pero en estricto rigor, a pesar de que hay gente que lo logra, una segunda lectura siempre te entrega más elementos. A pesar de que en la primera lectura hay gente que logra hacer lectura profunda, una segunda lectura siempre entrega elementos adicionales, ¿sí? Y ese proceso de análisis de lo que está escrito es lo que finalmente me lleva a la comprensión. Y hasta ahí por lo menos hoy día vamos a llegar. Hay otros elementos más después de la comprensión que son más interesantes aún, pero primero hoy día vamos a tratar de comprender. Así que vamos a ver cómo nos va. Esto ya lo hicimos, esta diapositiva la puse. Ahora, entonces, recapitulando, antes de leer de todo lo que dijimos, ¿qué debemos hacer? A ver si se acuerdan, a ver si estaban atentos, atentas. Antes de leer, ¿qué debemos hacer, señorita? Bueno, señorita Constanza. Sí, si no me equivoco era identificar signos, ¿no? Claro, es el primer proceso que me permite codificar. Y decodificar. Uy, qué rara la letra, la vamos a cambiar mejor, se ve feo. ¿Qué más? Además de identificar. Efectivamente, es un paso importante. Se pegó de nuevo. ¿Qué se pega de nuevo? Además de identificar los signos que tenemos que leer, mi querido señor Arellano, ¿qué más deberíamos hacer cuando leemos? Yo recuerdo que un paso importante era investigar con anterioridad sobre el texto que vamos a leer. Efectivamente. Primero, identificar los signos. Luego, investigar claramente. ¿Qué más podríamos agregar? Vamos a ver si me acompaña el señor Benavides. ¿Está por ahí el señor Benavides para acompañarme? Sí, ¿Qué me dice entonces? Identificar signos, investigar el tema. y no recuerdo bien porque, no sé, no me concentro, pero lo que yo hago es como ponerse como en disposición de hacerlo, querer hacerlo. Oye, qué interesante eso, no lo habíamos notado, lo vamos a notar inmediatamente. ¿Qué tenemos que tener? Y eso es lo primero, antes de fijarse en el título, antes de cualquier cosa, tener... Qué importante, señor Benavides, qué bueno que habló. Tener predisposición a leer. Claro, si no queremos leer no nos va a funcionar nada, po. Sí, Y en estricto rigor de ahí para adelante partimos todo mal, pero qué enorme y maravilloso aporte, señor Benavides. Efectivamente, tener la predisposición. Investigamos entonces, mira, aquí están todos los pasos que habíamos visto. Investigamos, buscamos palabras que desconocimos, intentamos construir un sentido inicial,
saber más o menos de qué se trata, prepararnos, activar conocimientos previos. Veamos entonces, pues mis niños y niñas, a ver si podemos, si funciona este proceso tan bien como ustedes creen, como yo creo. Hoy día vamos a leer un cuento para el cual necesitamos saber varias cosas que aparecen aquí en el Power. Entre ellos, uno de los elementos más importantes son las preguntas que les puse aquí. ¿Alguien sabe lo que es un preso político? Sí, profe. ¿Qué es un preso político, don Sebastián? Un preso Ahora sí le apunté, político. ¿cierto? ¿Qué? Sí, Ahora sí sí, le sí. apunté. Ya, dale. Un preso político, bueno, según mis palabras, vendría siendo alguien que está preso, arrestado, por acciones que tienen que ver con una ideología política o alguna actividad relacionada a ella, por ejemplo, los comuneros mapuche o la gente que estaba en las protestas durante el estallido social. Perfecto, yo no lo podría haber definido mejor. Muchas gracias, Sebastián. Y también responde a la segunda pregunta. Nos menciona, ¿cierto?, que hay presos políticos en la actualidad, que en este caso son algunos comuneros mapuches que hoy día están en la cárcel de Angol, o los presos del estallido social. Perfecto. Ahora, este cuento está basado, ocurre en Argentina. Si estamos hablando de presos políticos y este cuento ocurre en Argentina, ¿qué pasaba en Argentina en la época que fue escrito? ¿O qué creen ustedes que pudo haber pasado? Profe, además que estaba Videla, ¿no? Videla, el dictador, para los que no lo saben, Videla es el dictador de Argentina, el periodo un poquito antes de la dictadura de Chile, o durante la dictadura de Chile. Videla encabeza una dictadura cívico-militar bastante sangrienta en Argentina, en la cual muere muchísima gente. Eh, Si quieren ver algo referido a eso, pueden ver una película que se llama La Noche de los Lápices. Si no lo quieren ver, no se preocupen, pero es una muy buena película que le va a ayudar a comprender este tipo de cosas. Efectivamente, podríamos estar en periodo de dictadura si es que eso pensamos así. Ahora, cambiando un poquito de tema, porque también es una pregunta clave para comprender esta historia. Eh, señor González, señor González, señor González, don Diego. Don Diego González, a la una, a las dos. Vamos a buscar a otra persona entonces, ya que Dieguito está con problemitas, parece. Le voy a preguntar a la Valeria, no, a la Sofía. A Sofía Alarcón. Sí, profe. ¿Usted sabe lo que es la polución? No. ¿No sabe lo que es la polución? No. No se preocupe, mi niña, no hay problema. Esas son bromitas que hago yo de pesado nomás que soy. Pero lo importante es que ya tenemos una misión, ¿cierto, mi querida? ¿Cuál será la Sí. misión entonces? Buscar el significado de la palabra polución. Y vamos de inmediato a buscar el significado de la palabra polución antes de que se nos pierda. Vamos a compartir la pantalla entera. Estamos en el buscador de Google que ustedes están viendo ahora y vamos a buscar polución RAE. Y el significado de polución dice: contaminación intensa del agua o del aire, producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. Ahora bien, ese significado
no es el único que tiene esa palabra y lo vamos a descubrir en la lectura del día de hoy. El título del texto de hoy se llama Beatriz, la polución, que ustedes pueden encontrar en la guía número 4 que está en Edmodo. La descargaron, ¿cierto? Sí, profe. Todos aquellos y todas aquellas que la hayan descargado, muchas gracias. Ya tienen la respuesta de las primeras 4 preguntas, ¿cierto? Ya las conversamos juntos. ¿Les parece que leamos? Sí, excelente. Me gusta ese ánimo, me gustan esas ganas. Sí, démosle. Y hoy día vamos a leer un cuento que a mí me gusta bastante, que se llama Beatriz la polución. Pero yo ya he leído para ustedes varias veces demostrando que puedo hacerlo. Por lo tanto, hoy día me gustaría escuchar a otras personas porque escucharme a mí siempre debe ser súper fome. Así que vamos a ver quién me puede acompañar con la lectura. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Sistema de elección democrática obligatoria. Vamos a partir con la Bárbara Mendel. Barbarita, por favor, comience con la lectura del cuento Beatriz, la polución. Ojo acá, la guía va con un espacio particular que en lo que usted debería ir haciendo algunas cosas. Quién sabe, usted sabe lo que puede hacer allí, pero es importante que vaya haciendo algunas cosas, que ocupe ese espacio que dejé en blanco para que trabaje de alguna manera en las cómo usted sabe leer o como me imagino yo que sabe leer. Si no lo sabe ocupar, no hay problema. Adelante, mi querida Bárbara. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada, pero no, para no quedar como burra, pero de todas las frases solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. ¿Sigo? Sí. El domingo cuando fui a visitar al abuelo le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea, mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor Beatriz, por favor a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces, por favor, por favor, por favor. Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. Hasta ahí. Muchas gracias, mi querida Bárbara. Muy buena lectura. Algunas preguntas iniciales, ¿no? El narrador de este cuento, ¿podríamos caracterizarlo a esta altura? ¿Qué podríamos decir del narrador? De la narradora, en realidad, en este caso. ¿Qué es una niña? ¿Que es una niña? ¿En qué se basa para decir semejante aseveración? Que dice que su mamá siempre la reta porque es insoportable. También, sí, sí, sí. ¿A quién no le ha pasado, no? Oye, y cuando ella dice, y yo muy serena, ¿a qué se referirá? Que está calmada. Tranquila. Que está calmada, que está tranquila, efectivamente. Muy bien, excelente. Profe, además se llama Beatriz. Atento al ¿Ya? dato. Además se llama Beatriz, es una niña. ¿Y cuál es la problemática que tiene esta niña que se autodenomina, o sea, que por todos los medios no quiere quedar como burra? ¿Cuál es el predicamento que tiene la chiquilla esta? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema al que se está enfrentando esta niña? No se peleen. Espere, profe, estoy pensando. Profe, Dígame. o sea, más que nada lo que yo pienso como el conflicto que podría tener ella es no entender las palabras que había dicho el tío Rolando. Rolando se llamaba, sí. Exactamente, el tío Rolando. Sí. Y
si ustedes se dan cuenta, el cuento también nos hace referencia un poco al tema que estamos tratando acá, po, que tiene que ver con, si yo no conozco de palabras, si no conozco el mundo, es muy difícil que pueda comprender. En este caso, la Beatriz tiene un problema serio en cuanto a su conocimiento del mundo, porque es muy chiquita y hay palabras que no comprende. Entonces tiene un problema del que tiene que hacerse cargo. Don Sebastián. No, espérate, antes de Sebastián, había alguien que Sí, ¿qué quería pasa? hablar. Había alguien que quería hablar antes de Sebastián que me dijo algo. Dígame nomás. Y no alcancé a identificar quién es. ¿Habrá sido don Diego Benavides por casualidad? No, capitán. Ok, Ah, profe, fui yo que le dije que estaba pensando la respuesta. entonces, don Cevita, ahora deme lo que me dio de su pensamiento. Bueno, obviamente su conflicto como que parte de que no entiende lo que dicen, pero es como algo que soluciona muy rápido, así que no creo que sea lo principal del cuento, ¿Tú porque crees que ya está solucionado? sí, porque ya averiguó qué significaba la palabra. Pero ¿cuál es la palabra que porque ella le produjeron problemas? Varias palabras. Porque ella, Ah, de cierto, hecho, dijo, la única palabra que entendí de lo que dijo fue ciudad. Acaba de solucionar su problema de imbancable. ¿Qué otra palabra le queda? cierto que le falta polución. Exactamente, mi querido Sebastián. Oye, ¿qué edad creen ustedes que tenga? A ver, le va a preguntar a la Constanza Videla. ¿Qué edad cree usted que tiene la señorita Beatriz? Yo, a ver, es que mm, tendrá unos 10, 9 años a lo mejor. Yo creo, O, ¿cierto? sí, sí, eso Oiga, es como... ¿y usted cree que sabe más que una niña de 9 años o no? Depende. No sé, sí, yo creo que sí. ¿Nos podría contar qué cree usted que significa polución? Em, o sea, adelante usted dijo como un significado de evolución, pero dijo que no era el mismo del No que es el se único. refería el- pero No es el único, le dije yo. El primero es sí, de contaminación. ¿Sabe qué otra cosa significa polución? em, No lo busque, no es necesario. El cuento no, se no, lo va a no, decir. no, 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 es que la verdad no se me ocurre. Efectivamente, entonces usted, mi querida Constanza, tiene exactamente el mismo problema que tiene Beatriz. Así que vamos a tratar de solucionarlo y me acompaña en la lectura de los siguientes párrafos, por favor. La otra palabra, polución, es bastante difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice que polución es fusión de semen, que será efusión y que será semen. Busqué efusión y dice que es el derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente o líquido que sirve para la reproducción. O sea, lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco Sigamos la... entendí. Uy, ¿sigo? Sí, pues siga. Ya. Tampoco entendí así la primera vez, me encontré con Rosita, mi amiga. Le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien. Cuando tiene un misterio se la arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar milanesas para decirme. Y averigüé. El semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y entonces nosotros todavía tenemos semen, no tenemos semen. Y ella, no seas bruta. Ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen, ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella,
Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Muchas gracias, mi querida Constanza. Oye, después de toda esta lectura, señor Arellano, ¿me puede acompañar un poquito con sus palabras tan sabias? Sabias. Ahora podemos identificar un poco más el problema que tiene Beatriz, ¿no? Pues claro, es una niña. En realidad no Exactamente. es un problema, diría yo. Es algo normal. Su De hecho, es un problema es problema que te enseñan a esa edad esas cosas. exactamente, ¿cierto? Pero a ella nadie le estaba enseñando nada. El problema es que por toda su curiosidad llegó a conclusiones, sacó conclusiones y como no tiene con quién compartir, sino o a quién preguntar, sino a una niña que es de su edad, están sacando conclusiones bastante raras, ¿no le parece a usted? Claro, necesitaría hablar con sus padres, tener algún guía. Pero resulta que Graciela es un poco enojona con Beatriz, pues ¿no te parece a ti? ¿Tú crees que puede hablar ella con Graciela? No, y se escandalizaría mucho si le preguntara sobre semen. Y como no viene de su Cuidado, padre, alguien cuidado muy con tonto eso, para ese cuidado tema. con eso, Benjamín, porque usted está adelantando cosas y está atribuyéndole características a un personaje que todavía no podemos saber. No No, sabemos si se siempre va lo a hago, bautizar la mamá. Cuidado con eso. Pero bien, porque al menos sabe que al papá no le puede preguntar. ¿Por qué no le puede preguntar al papá? porque está preso. Porque está preso, ¿cierto? Oye, una última pregunta. Gracias, señor Arellano. ¿Sí? Siempre nos comenta con su sabiduría, nos ilustra un camino. Profe, Dígame, Sebastián. de más que el papá es preso político, ¿eh? Es probable, no lo sabemos, no nos adelantemos. Por eso yo les dejé esa pregunta al principio, porque eso nos hace pensar cosas que no debemos pensar todavía. Nosotros tenemos que generar expectativas, pero nunca llegar a conclusiones sin haber encontrado las pruebas en el texto. Hasta ahora sabemos que el papá está preso. Ojo ahí. Pero aprovechando, me quedo con Sebastián. Sebastián, la pregunta es bastante sencilla. Si Beatriz quisiera preguntarle a un adulto, ¿cuál es el adulto dentro de la lectura con quien tiene mayor grado de confianza según lo que ella comenta? Yo creo yo creo que su mamá. ¿Estás seguro? Si la mamá, la mamá puro la reta y le dice que es insoportable siempre. mm, bueno, es cierto. El papá está preso, no puede estar ahí. Y el Cuando tío el tío, Rolando no entiende lo que dice. y cuando estaba hablando y ni siquiera se atrevió a preguntarle para no quedar como burra, entonces no tiene mucha confianza. ¿A quién le irá a preguntar? ¿A quién le podría preguntar? Em, Alguien no estaba atento a la lectura. Hay un solo personaje al Espérese. que le podría ¿A preguntar. Sandra? ¿Alguien sabe quién es? ¿A ¿A quién? Sandra? No, ¿A la porque amiga? Sandra es de la misma edad de Pero ella, pues entonces no le va a ayudar chica, en pues nada. chica. Es una niña chica igual. Alguien tampoco estaba atenta a la lectura. Hay Rosita, un solo... ¿Cómo? Rosita, Ella no conoce a Rosita. casi. Rosita es la hermana de Sandra. Hay un solo personaje en todo el cuento que la podría ayudar según la información que tenemos ahora. ¿Podría ser algún profe de... Está inventando, Sebastián, detente ahí antes de que inventé un cuento nuevo. Pero mira, El Google. ¿a quién le preguntó antes? Y le preguntó sin problema. El abuelo, po. Un detalle importantísimo que se saltaron todas las personas que están leyendo conmigo. Ojo, que este es un cuento bastante sencillo y el personaje del abuelo que pasó terrible piola es fundamental para comprenderlo. ¿Por qué marco esta? Igual yo me imaginaba el resultado, así siempre es el mismo, no hay problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ustedes habitualmente, cuando leen, se dedican más a inventar una posible explicación que a buscar la explicación dentro del texto. Siempre el texto nos va a dar todas las pistas y se lo acabo de demostrar. En la primera clase que tuvieron conmigo, también se los demostré con un cuento de una línea, no sé si se acuerdan.
con un cuento de una línea, les demostré que estaban todas las pistas siempre en el texto. Cierto, cierto. Sigamos. Después de que Rosita le comentó que espermatozoide se escribe con Z, o sea, perdón, que Sandra le comentó que espermatozoide se escribe con Z, a Rosita nos viene en la siguiente lectura. ¿Y quién nos va a leer en esta ocasión? Va a ser la Valeria Acosta. Valeria, por favor. Perdone, profe, pero no puedo leer, aquí están durmiendo. No hay problema, mi niña, no se preocupe. Nunca más le preguntaré en este momento. La Sofía Alarcón, entonces. Sofía, por favor, acompáñanos con su bella voz para leer. Ya, profe, Diga. ya. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir, no, sí, que ¿Sí? la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides, con Z, que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho tío Ronaldo y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose impancable porque tenía muchos espermatozoides, el abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado. A mí me dio miedo que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Ronaldo había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario y no tendríamos que respirarla. Pero como si no respiramos, igualito nos morimos. No tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Termínelo, mi niña. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más bruta que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen sino de la atmósfera. Oye, ¿le gustó el cuento? Está bueno. Yo espero. Notable. Sí, Divertido, amigo. Qué divertido. lindo. Ojalá, qué rico que le haya gustado. De verdad me siento muy contento. A mí me encanta este cuento. Además que tiene unos recursos narrativos bien interesantes. Por ejemplo, esto de intentar reflejar el habla de una niña pequeña. ¿Se dieron cuenta de eso, cierto? Sí, está bacán eso. Sí, Está pues bueno. como que y tiene ideas muy largas y mezcla, como que van mezclando ideas, van creciendo como personas. Bueno, lo que acabamos de hacer, mis niños y niñas, es una lectura de profundización. La lectura de profundización es básicamente eso, es sacar conclusiones, detenerse durante la lectura. La lectura de una es la lectura rápida. Yo, de hecho, este cuento me lo podría leer en 1 o 2 minutos, en un proceso de lectura rápida. Y entender absolutamente nada o muy poco, pero sí reconocer las palabras, saber cómo suena, entonces me saldría mucho más fácil leerlo. De hecho, a las personas que leyeron ahora, les sería mucho más fácil leerlo en voz alta ahora que conocen las palabras. ¿Por qué? Porque su cerebro, al ya reconocerlas,
puede leerlo con mucha más fluidez. Consejo, cuando tengan que leer algo en voz alta, un discurso, cuando tengan que hacer algo, una intervención, ensáyenla en su cabecita primero. Cuando tengan una disertación, la ensayan primero. Su cerebro reconoce las palabras y logran mayor fluidez. Eso es un consejo que les voy a dejar hoy día. Pero lo importante del día de hoy es la lectura. Y ustedes hoy día llegaron a un proceso, o sea, trabajamos juntos en un proceso de construcción de lectura. Señorita Constanza, no, a ver, ¿a quién no le he preguntado? Le pregunté a todas, pues, y a todos. Al Diego, a ver, Diego Benavides, si es que nos ayuda. Dieguito, si usted tuviera... Ay, me equivoqué. Si usted tuviera que ayudarme, ¿usted cree que este tipo de cuadros como los que yo diseñé acá le serviría para leer? ¿Cómo para leer? Por ejemplo, yo aquí le anoté algunos apuntes. ¿Qué apuntes tomaría usted del libro, del cuento que acabamos de leer? ¿Qué apuntes tomó mientras leía? Que la niña, que no, se me olvidó el nombre. ¿Beatriz? Beatriz, sí. Mira, primer apunte. La niña se llama Beatriz. ¿Sabe lo que logramos con eso? Que ya nunca más se nos olvide ese primer factor. Ir anotando datos relevantes le va a ayudar a leer. Perfecto, la niña se llama Beatriz. ¿Qué dato me iba a decir? Tiene problemas con los significados. Que piensa que una palabra sirve para todo. Sí, eso. Una palabra sirve para todo. Como que no se me fue. ¿Tiene problemas con los significados de algunas palabras? ¿Podría ser? Sí, va. Perfecto. ¿Y para solucionar lo que hizo? Consultó con varias personas. Tuvo el apoyo o sea, información de varias personas. ¿Qué más hizo? Ahora ya no solo Diego. Muchas gracias, Dieguito, ya aportó. Pero si tiene más, aporte más. Si tiene menos, no hay problema. Dejamos que otras personas aporten, no pasa nada. Entonces, ¿qué otro hecho importante podríamos apuntar aquí? Podríamos haber apuntado, ahora que ya terminamos la lectura y sabemos todo. ¿Qué otro hecho importante para la reconstrucción? Cualquiera, no se peleen, no hay problema. Yo creo que sería importante anotar los acontecimientos como en general. Como esto pasa primero, luego pasa esto y esto. Efectivamente. Y en cuanto a eso, ¿qué acontecimiento anotaríamos? Bueno, primero que Beatriz tiene una duda por lo que dice su tía. Efectivamente, aquí está la duda de Beatriz. Primer acontecimiento, que da origen a todo. Segundo acontecimiento, ¿cuál fue? Ella investiga. No, espérese, profe, espérese. Me dio. Dale nomás, yo te espero. Ya. Que de ahí le preguntan a su abuelo el significado de una de las palabras, porque tenía varias dudas. Perfecto, pregunta. Lo vamos a dejar como consulta con personas. Perfecto, maravilloso. Y luego, la otra palabra la busca en el diccionario, ¿no? Sí. Pero esto no ayuda. Qué terrible. Busca en el diccionario y no le ayuda para nada. Bueno, el diccionario habitualmente nunca ayuda a los niños. Mi papá me mandaba siempre a buscar palabras al diccionario y yo la buscaba, lo leía y no entendía, igual que Beatriz. Si se dan cuenta, mis niños y niñas, si este proceso que estamos haciendo ahora al final lo hubiéramos hecho durante la lectura, hubiera sido bastante más fácil, porque tenemos la información fresca. Entonces, los apuntes que nosotros podamos construir tenemos que ir haciéndolos durante la lectura. ¿Alguien ocupó el espacio que tenía al lado de la guía en espacio en blanco para tomar apuntes?
No, profe, estaba pescando lo que decían acá, nomás. Exactamente, a todos nos pasó lo mismo, no se preocupe, esa es una estrategia que está pensada para que lo hagan así, pero si yo les pidiera ahora que reconstruyeran el cuento según sus acontecimientos importantes, que es lo que estoy haciendo yo, no sé si todos podrían hacerlo, no sé si alguno o alguna podría hacerlo. ¿Podrían reconstruirlo en orden? Yo creo que no. ¿Y sabe por qué creo que no? Porque la mente es bastante frágil y nunca tenemos la necesidad de recordar tanto en realidad. Entonces, cuando eso pasa, y para evitar ese problema, tenemos apuntes durante la lectura. Estrategias de lectura se llama eso. Además, cuando hacemos preguntas, o sea, cuando hacemos pausas, nos preguntamos cosas, analizamos. Eso es importantísimo. Por ejemplo, ¿qué cosa pudimos preguntar acá? Inicialmente, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es la situación conflictiva a la que se enfrenta Beatriz? Hacerle preguntas al texto las va a llevar a lograr comprenderlo mejor. Chiquillas, chiquillos, si tienen cualquier duda, si un texto les genera una duda, deténganse a leer, o sea, deténganse de leer y piensen. Siempre es un positivo. Ahí podemos tener otros procesos, otras preguntas más, pero siempre van acompañados de preguntas. Y finalmente algunas palabras, habían varias que podíamos desconocer, ¿cierto? La palabra serena, que podía haber no estaba en su, o sea, que tiene mucho significado y mucha polisemia ahí. La palabra polución, que tiene mucha polisemia. La palabra, ¿qué otra palabra tuvimos que buscar? La palabra burra tampoco estaba implementada dentro de su propio sentido semántico. Estaba con una extensión semántica ahí. Entonces, si nosotros buscamos estas palabras, pensamos y reflexionamos, vamos a poder comprender bastante mejor de lo que se trata el texto que estamos leyendo. Y así, ustedes van a poder desarrollar mejor un proceso de lectura. ¿Cuáles son los consejos finalmente para el día de hoy? Bastante sencillos. Espérate, esta es la actividad que tienen que hacer ustedes. ¿Cuáles son los consejos? Hacerse una imagen del mundo. Tomar apuntes durante la lectura. Preguntarse cosas. Buscar palabras clave. Y ahí recién vamos a poder estar entrando a un proceso que llamamos proceso lector. Les dejo la actividad, niños y niñas. Creo que está la mayoría de estas cosas respondidas. Creo que solo llegar y escribirlas. Las preguntas son: identifico un listado de 5 acontecimientos que son centrales en el texto. En la diapositiva anterior construimos 3. Clasifico todos los personajes del cuento según su importancia. ¿Cuáles son principales? ¿Cuáles son secundarios? Son 5 personajes. No es muy terrible. Y no es difícil. Escojo al menos 3 personajes y los caracterizo según la información del texto. ¿Cuáles serán esos personajes que podríamos definir? Por ejemplo, ¿podríamos describir al papá de Beatriz? No mucho. Efectivamente, pero ¿a quién sí podemos describir? A la abuela, Beatriz, A Rosita, a la misma Beatriz, a la porque mamá. a la mamá también tenemos características que es enojona y que siempre está ocupada. O no está ocupada siempre. No, porque esperaban a que ella empezara a estar ocupada para hablar sus cosas. Efectivamente, y además que el cuento no lo dice. Yo les voy poniendo siempre trampitas de ese tipo para que ustedes se vayan dando cuenta de lo fácil que es inventar el sentido de un cuento que estamos leyendo, de un texto que estamos leyendo. Además van a tener que explicar brevemente, por favor brevemente, la relación de Beatriz con su amiga, con su abuelo y con su madre. Vamos a explicar por qué está preso el papá de Beatriz. Y vamos a ver qué elementos nos permiten afirmar que la niña es un narrador de este cuento. Es bastante claro y creo que desarrollamos todas las actividades, ¿o no? Sí, Sí, señor. excepto la pregunta del papá. Exactamente. Esa pregunta la tenés que desarrollar usted a partir de la lectura. Solo de Oh, la lectura. profe, Dígame. igual la polución que se refería el tío no era ni siquiera de la contaminación, igual. No, po. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, ya sería como inventar muchas cosas así, pero, pero su papá es preso político
Y Sí. puede haber, y es probable que también la familia tenga una ideología política relacionada a esto. Tal vez el tío se refiere a polución como contaminación no atmosférica, sino como de las personas, como en general, porque si usted nos preguntó antes de la época como en Argentina, donde está el dictador Videla, igual puede ser. Ahora bien, lo que tú estás diciendo, Cevita, es muy probable que pueda ser correcto y muy probable que pueda ser incorrecto. Ahora, si decimos que eso es correcto, también podría venir un dinosaurio y comerse a todos los personajes y acabar con el cuento, porque en realidad estás inventando una parte que no podemos describir a partir de lo que dice el texto. No Sí, hay pues sí. ninguna, Yo, no yo hay lo he ninguna dicho, posibilidad. es puro Pero chamullo, sí. no, no es chamullo, hijo. Y a mí me parece bien que genere estos procesos de pregunta y de respuesta, pero siempre hay que tratar de identificar lo que está en el texto y lo que no está. Mis niños y niñas, se me acabó el tiempo, tristemente. Me encantaría quedarme con ustedes. Lo pasé súper bien haciéndoles clase hoy. Estuvo muy bueno. Gracias por su participación, por su compromiso, por su colaboración. Las personas que no pudieron estar acá hoy día, no se preocupen, les dejo la grabación. Hoy día como a las 12 ya va a estar en modo. Así que, niños, niñas, les agradezco infinitamente su tiempo, su colaboración y su paciencia, su participación en este trabajo. Terminen la guía y espero que puedan entregármela durante esta semana. El viernes sería un buen día. Ya, profe, se la mandamos el viernes, que igual hay hartas cosas que hacer. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Hasta la